Muchísimas gracias. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Perfecto, está tranquilo, no se preocupen, está perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Para mí realmente una alegría, un honor estar acá. Estoy feliz y espero que podamos compartir juntos en otras oportunidades también, aquí en Salta, en congresos como este a favor de la vida y la familia. Entonces ahora me pidieron que comparta con ustedes este tema de la fertilidad humana y con este título, ¿don o producto de mercado? ¿Qué costo tiene? Entonces vamos a ir viendo algunas cosas. Veo algunas caras que ya estuvieron en la charla de ayer. Entonces algunos ya tuvieron ayer la oportunidad de escuchar algo sobre la infertilidad, ¿no? Que ayer estuvimos hablando del tema. Pero como hay muchas caras nuevas también, voy a hacer un mini repasito de algunas cositas que vimos ayer como introducción a este tema, ¿no? Entonces, la fertilidad realmente es algo maravilloso, es increíble todo lo que entra en juego. Esta imagen parece muy difícil, pero vamos a verla de a poco para que nos animemos a hincarle el diente, como se dice, ¿no? Entonces, el cerebro es el órgano reproductor primario en el ser humano, tanto en el hombre como en la mujer. En el cerebro hay una glándula chiquitita que tiene el tamaño de una arveja y que está en la intersección entre, si uno va para adentro a nivel de la base de la nariz, ¿sí? Y de la oreja, a esta altura y esta altura para adentro, ahí nos encontramos la hipófisis, que se llama glándula pituitaria o hipófisis, que es la directora de orquesta de todas las hormonas sexuales. Entonces, cada ciclo de la mujer, esa hormona produce esa glándula produce una hormona que se llama folículo estimulante, que es la FSH, que empieza a subir su nivel en sangre. Esta hormona, que se llama folículo estimulante, lo que hace es estimular a los folículos. Los folículos son como unas casitas que están adentro de los ovarios. Entonces esas casitas, a medida que van creciendo, van produciendo una hormona, que es la hormona principal en la mujer, la hormona sexual principal, que es el estrógeno. Entonces el estrógeno va subiendo su nivel también en la sangre a medida que estos folículos maduran. Cuando ese estrógeno pasa a la sangre, porque los ovarios tienen mucha irrigación, entonces el estrógeno se produce en los ovarios y pasa a todo el cuerpo, tienen acción en todo el cuerpo, en el cerebro, en la piel, en los huesos, en el corazón, en todas partes. Pero principalmente tienen su acción dentro del útero. Y en el útero, en una parte de adentro del útero, que se llama endometrio, donde forma un colchoncito donde va a venir a meterse el bebé en el caso de que se produzca un embarazo. Entonces, a medida que crece la cantidad de estrógeno en la sangre, también aumenta el grosor de ese endometrio adentro del útero de la mujer, que forma ese colchoncito donde va a venir a meterse el bebé. Entonces, cuando el estrógeno hace un pico en su producción, esto le avisa al cerebro, a la glándula hipófisis, entonces produce otra hormona que se llama luteinizante, y esa hormona luteinizante, que acá está en amarillo, hace un pico. Entonces, esa hormona actúa sobre el ovario y hace que ese folículo, que ya estaba bien preparado, se rompa, digamos, y ovule. O sea, ese folículo, que es como una casita en donde adentro está el óvulo, se rompe la casita, sale el óvulo, pero como el cuerpo es un reciclador natural, podríamos decir, recicla ese folículo que se quedó vacío y lo transforma en otro órgano productor de hormonas que se llama cuerpo amarillo. Entonces, inmediatamente después de la ovulación, el cuerpo amarillo produce otra hormona importantísima en la mujer que se llama progesterona y que, como su nombre le indica, es la hormona progestación. Entonces, esta hormona viene y actúa sobre el endometrio, que ya el estrógeno había preparado en tamaño, pero la progesterona lo que hace es prepararle en calidad. Hace que crezcan las arterias, que se llaman arterias espiraladas, que están ahí adentro, porque el bebé, ni bien se mete adentro del útero de la mamá, tiene que formar su placenta. Entonces, las arterias le tienen que dar la nutrición, le tienen que alimentar al bebé, a través de la sangre se alimenta al bebé en la panza.
Y además también la progesterona hace que estas glándulas, que están acá, estos huequitos blancos, se llenen de un alimento que va a alimentar al bebé en esos primeros momentos iniciales de su vida. Entonces, cuando se produce la ovulación, el óvulo es absorbido por la trompa. La mujer tiene un útero y 2 trompas, una trompa para cada lado. Entonces el óvulo entra a la trompa, y en la trompa es el lugar en donde se produce la concepción o fecundación, la unión del óvulo con el espermatozoide, dando origen a una nueva vida humana que en el primer instante de su concepción es un embrión unicelular. Es un embrión humano que está formado por una sola célula y que paulatinamente, a medida que es transportado por la trompa desde el exterior de la trompa hasta el útero, ese embrioncito ya se va dividiendo, va creciendo, va madurando, Entonces, va pasando esos días y tarda más o menos entre 7 y 10 días en ser transportado por la trompa hasta que llega al útero. Entonces, cuando llega al útero, ese bebé ya tiene 7 o 10 días de vida y ya es capaz de autoimplantarse dentro del colchoncito de la mamá, ¿sí? Es el bebé el que se mete, él solito, se mete dentro de estas glándulas, atraviesa los tejidos de la mamá hasta que encuentra un vaso sanguíneo, se agarra de ese vaso sanguíneo, forma su placenta y empieza a vivir esos 9 meses en que va a depender del el alimento de la mamá. Entonces, el cuerpo de la mujer, cada mes, cada ciclo, se prepara para un embarazo. El cuerpo no sabe si va a lograr el embarazo o no. El cuerpo no sabe si va a lograr el objetivo o no, pero cada mes se prepara. Entonces, una vez que se produce la ovulación, el cuerpo amarillo produce la progesterona y la progesterona trabaja intensamente en preparar ese colchoncito para la llegada del bebé, porque el cuerpo da por hecho que tal vez hay un bebé que está viniendo. Entonces se prepara y está ahí súper a la expectativa a ver si llega el bebé o no llega el bebé. Si llega el bebé se implanta y bueno, una maravilla. Pero si no llega el bebé, el cuerpo dice, ay, no hubo bebé este mes. Entonces, el cuerpo amarillo se empieza a atrofiar hasta que desaparece, la progesterona baja y al bajar totalmente la progesterona, entonces el cuerpo dice, este colchoncito no se usó, para el mes que viene ya va a estar viejo, entonces tira el colchoncito y eso es lo que se llama menstruación. El cuerpo desecha ese colchoncito que había preparado y que no se usó, cae ese colchoncito y al mismo tiempo, en el mismo momento que empieza a tirarse ese colchoncito viejo, comienza todo el ciclo de nuevo. El primer día de la menstruación es el primer día del ciclo menstrual. Es el primer día en que comienza ya la folículo estimulante, comienza la ovulación y así todo el ciclo. Entonces, la folículo estimulante actúa sobre el ovario, los folículos crecen, producen estrógeno, el estrógeno viene y actúa sobre el colchoncito, haciéndolo crecer. Pero el estrógeno no solamente actúa en la parte interior del útero, que es el endometrio, sino que también actúa en un lugar muy importante del útero que se llama cuello del útero. Y en el cuello del útero, que es una foto del cuello del útero, hace que se produzca una secreción que es un hidrogel, o se le suele llamar moco. Es un moco transparente que parece una clara de huevo cuando uno lo mira, y que ese moco es fundamental para la fecundación, es fundamental para la fertilidad, porque es el que capacita a los espermatozoides para que puedan ingresar dentro del útero y llegar después hasta las trompas para fecundar al óvulo. Este moco, que uno lo mira y parece una cosa tan simple, tiene la capacidad de proteger a los espermatozoides de la acidez vaginal, porque si no hay moco, los espermatozoides en pocas horas, al ser depositados en la vagina, se mueren todos porque la vagina es ácida. Es capaz de alimentar a los espermatozoides, porque cuando llegan a ese lugar ya están cansados de todo lo que tuvieron que recorrer para salir del cuerpo del hombre. Entonces ya no tienen más energía, entonces le recarga el tanque de combustible, porque este moco tiene mucha fructosa, que es un hidrato de carbono que los alimenta. Además filtra a los que están medio, los que están medio defectuosos los filtra, no los deja entrar al útero.
Además les muestra el camino, porque tienen que saber entrar por dónde. Tienen que entrar ahí en ese agujerito, porque tienen que llegar después a la trompa. Y además les permite sobrevivir hasta 5 días, entre 3 y 5 días, en una especie de hotel 5 estrellas que tiene ahí adentro el cuello del útero, porque ahí los tiene esperando la ovulación, ¿sí? Porque el óvulo realmente, Angal pobrecito, vive solamente entre 16 y 24 horas. Y si solo dependiéramos del óvulo para la supervivencia de la especie humana, estaríamos muy mal. Porque justo habría que invocar esas 16 a 24 horas dentro de un ciclo y sería complicadísimo tener un hijo. Entonces, el moco que se produce antes de la ovulación prolonga los días de fertilidad hasta en 5 días. ¿Sí? En vez de ser un solo día, que sería si solamente fuera por él, ¿sí? Antes de ovular, la mujer produce ese moco. Entonces, si la mujer tiene relaciones entre 5 y un día, digamos, antes de ovular, están ahí esperando los espermatozoides. Están ahí esperando. El moco les está manteniendo ahí en súper estado físico para que cuando la mujer ovule, vayan hasta las trompas y logren fecundar a ese óvulo. Entonces, cuando uno anota todo esto que va pasando día a día, uno puede obtener una gráfica de este tipo. Entonces, cuando comienza la menstruación, se puede marcar de color rojo. Después suele haber unos días en que el estrógeno todavía no está alto. Entonces, la mujer no observa externamente ninguna secreción. Cuando el estrógeno sube, entonces la mujer puede observar, cuando se higieniza a nivel de los genitales después de ir al baño, ¿sí? Puedo observar en el papel higiénico ese moco transparente como una clara de huevo, y esos son los días fértiles previos a la ovulación. Después, cuando aumenta la LH, se produce la ovulación, ya cambia totalmente el moco, ya no es un moco de característica fértil, a veces incluso desaparece totalmente el moco, y después vienen otra vez días secos, porque el cuerpo está como a la espera, a ver, no sabe si va a haber embarazo, si hubo embarazo, si hay bebé, si no hay bebé, y después, si no hay bebé, entonces el cuerpo lúteo se atrofia, la progesterona baja, y al bajar totalmente el nivel de progesterona, comienza otra vez la menstruación. Entonces, en cada ciclo, cuando hay ese moco transparente como clara de huevo, ¿sí? Que en una mujer puede ser que le dure 5 días o 6 días, en otra mujer puede ser que le dure un solo día. No somos iguales las mujeres y tenemos distintos niveles de fecundidad. No todas las mujeres tienen moco por 6 días, hay algunas que tienen un día y con suerte, ¿sí? Entonces, hay algunas mujeres más fértiles que otras, ¿sí? Entonces, siempre que hay ese moco transparente como una clara de huevo, es fértil, y sigue siendo fértil hasta, inclusive, se considera hasta 3 días posteriores a la desaparición del moco de tipo pico, porque la ovulación en el 95% de los casos coincide con el día de moco tipo pico o puede ser hasta 2 días antes o 2 días después, ¿sí? Entonces, cuando uno mira el útero, el cuello del útero, haciendo un examen ginecológico con un espéculo, ve que 4 días antes, ¿sí?, de producirse el pico de moco, el cuello está cerrado. El día pico, fíjense, el útero está abierto, el cuello del útero está abierto y se chorrea ese moco transparente como una clara de huevo. El día 1, posterior al pico, ya no chorrea el moco, pero está abierto. Entonces los espermatozoides que logren entrar van a lograr llegar hasta el óvulo, que ayer fue, digamos, ayer salió ese óvulo del ovario, pero como vive 24 horas, todavía puede ser alcanzado por los espermatozoides. Y después el cuello se cierra totalmente. A partir del 4.º día post-pico, el cuello uterino está completamente cerrado, porque ya no hay óvulo. ¿Para qué van a seguir entrando los espermatozoides si ya no hay más ningún óvulo? Por un motivo. Y otro motivo es que si hay un bebé, ese bebé está en la trompa, ese bebé está comenzando su vida, ese bebé está en pleno desarrollo de las primeras
etapas de su vida, entonces no tiene que entrar ningún hongo, ninguna bacteria, ningún virus, ningún parásito. O sea, el cuello del útero se cierra totalmente para proteger ese embarazo. Y de hecho, si hay un embarazo, si se produce un embarazo, el tapón de moco recién se cae previo al parto. Es típico, si alguna vez alguna señora escuchó de alguien que tuvo un parto normal, es típico, ya perdí el tapón de moco. Sale una cosa así de moco espeso antes del parto. Bueno, entonces cuando uno mira, cuando uno analiza este moco en el microscopio, uno ve que el moco que se produce lejos de la ovulación o después, es un moco que se ve así, en el microscopio óptico se ve así. En cambio, este moco, que es el moco transparente como clara de huevo, en el microscopio se ve así, como hojas de lecho. Y si yo miro con un microscopio electrónico, que tiene mucho más aumento, el moco que no es fértil se ve así. En cambio, el moco que sí es fértil se ve así, como canales. Tiene canales por los cuales pueden entrar los espermatozoides. Y si ese mismo moco yo miro con un microscopio electrónico de barrido, que es todavía más específico porque permite ver una imagen como en 3D, se ve que el moco que no es fértil es como una malla cerrada que no deja entrar nada. El moco tipo pico, esta clase de moco, tiene estas aberturas grandes por las cuales pueden entrar los espermatozoides a estos canales que le van mostrando el camino para entrar. Y después del día 3 post-pico, si hay moco, ese moco ya tampoco es fértil y está así totalmente cerrado y no deja entrar a ningún espermatozoide. Entonces, con todos estos estudios que se han realizado en el Instituto Papa Pablo VI, en la ciudad de Omaha, en Estados Unidos, se ha comprobado fehacientemente que realmente es el cuello del útero y el moco cervical la válvula de la fertilidad, que permite abrir o cerrar dependiendo en qué momento del ciclo está la mujer. Entonces, la fertilidad es algo muy complejo, es algo maravilloso y que depende de un montón de factores. De factores femeninos, como son la presencia de buena calidad y cantidad de moco cervical, también la presencia de óvulos, también que la trompa esté entera y que permita realmente el pasaje del óvulo fecundado desde el tercio externo, que es donde comienza la vida, hasta llegar al útero. Y también hace falta que haya un colchoncito bien preparado, donde el bebé se pueda llegar al útero y anidarse para poder seguir ahí su vida. Por parte del hombre necesita que haya buena cantidad y calidad de espermatozoides y va a ser un óvulo entre los 400.000 óvulos que tiene la mujer en cada ovario y un espermatozoide entre los 3 a 5 millones de espermatozoides que produce el hombre en 1 mililitro de semen, los que se van a unir para dar origen a una nueva vida, a una nueva realidad ontológica y antropológica que es única e irrepetible, porque es fruto de esa unión única e irrepetible entre todo un conjunto de cromosomas aportados por la madre y todo otro conjunto de cromosomas aportados por el padre. Nunca antes y nunca después se puede dar ese mismo set de cromosomas que tenemos cada uno de nosotros y tiene cada uno de los individuos de la especie humana. Entonces, hoy en día hay una epidemia de infertilidad humana, de eso hablamos ayer, y tal vez sea consecuencia del mal uso de la libertad. Entonces, hoy por hoy se calcula que hay 80 millones de personas infértiles en todo el mundo. Estos son 40 millones de parejas que están queriendo un hijo y que no logran concebir. A mí esto realmente me impacta este número, porque en Paraguay, que es el país donde yo vivo, hay en total en todo el país 7 millones de habitantes. Imagínense que las personas con infertilidad son 80 millones en el mundo. O sea que me sobrepasa muchas veces el número total de paraguayos. Se calcula que 1 de cada 4 parejas puede tener hoy en día problemas de infertilidad. Y tan es así que la Organización Mundial de la Salud ha declarado el mes de junio, que casualmente estamos en el mes de junio, el mes mundial de la infertilidad, ¿no?
Entonces, realmente es un problema grave, es un problema serio, ante el cual el mundo está empezando, digamos, a abrir los ojos y a prestar más atención. Una de las respuestas que ha dado la humanidad, digamos, la ciencia, a este problema de infertilidad es lo que se llama comúnmente la reproducción asistida, que en realidad no es una reproducción asistida, sino una reproducción sustituida. Por eso yo pienso que uno tiene que tratar de tener bien claros los conceptos, ¿sí? Se le llama reproducción asistida, pero en realidad no se asiste. Asistir es ayudar, ¿sí? En realidad no se ayuda, se sustituye. Se sustituye los actos que normalmente tiene que llevar a cabo la pareja para concebir un hijo, se sustituye por procesos artificiales. Entonces, ¿qué es? Es un conjunto de técnicas que permiten la procreación fuera del proceso natural, emplea espermatozoides y óvulos y implica básicamente dos tipos de técnicas, la que se llama inseminación artificial y la que se llama fecundación in vitro, que es realizar la fecundación o unión del óvulo con el espermatozoide en un vidrio, en un laboratorio. Y claro, como se lo hace en el laboratorio, pues hay que ponerlo otra vez en el cuerpo de la mujer. Entonces, a la fecundación in vitro le sigue la transferencia de embriones o embriotransfer al útero de la mujer. Por eso, indistintamente se le llama FIV o FIV-ET, ¿sí? FIV es fecundación in vitro, FIV-ET es fecundación in vitro más embriotransfer, ¿sí? Pero en realidad es una sola cosa. La inseminación artificial tiene, digamos, es más simple. Los pasos serían los siguientes: recoger el semen, el esperma después se introduce en el cuello del útero de la mujer. Acá tenemos el útero, acá se dibujó solamente una trompa y un ovario. El útero termina con el cuello del útero y el cuello del útero termina en la vagina. Entonces se pone este aparatito que se llama espéculo, que permite visualizar desde afuera el cuello del útero. Entonces se mete una jeringa con una cánula, un tubito, ahí adentro del útero y se le mete el esperma directo adentro del útero. Eso es lo que se llama inseminación artificial. La fecundación ocurre en la trompa, acá. El esperma tiene que entrar solito a través de la trompa, llegar hasta el óvulo y fecundarlo. Y el resto del embarazo transcurre, digamos, entre comillas, de forma natural. La fecundación in vitro requiere más pasos. En primer lugar, la recogida de semen, que generalmente se hace por autoestimulación del hombre, y también la recogida de los ovocitos u óvulos, que es un proceso complicadísimo que implica tratamiento hormonal para estimulación de la ovulación y luego una punción, digamos, abdominal o transvaginal para llegar hasta el ovario, punzar los folículos donde están los óvulos, absorber artificialmente esos óvulos en una jeringa. Entonces después se los pone en un vidrio a los óvulos con los espermatozoides y si se produce la fecundación, lo que se hace es un control de calidad y selección de los embriones. Posteriormente se hace la transferencia habitualmente de 1 a 3 embriones a un útero y el resto del embarazo transcurre también, entre comillas, de forma natural. Entonces, el solo hecho de decir que se realiza control de calidad de los embriones ya es una aberración antropológica, podríamos decir, ¿no? Porque ¿con qué criterio y con qué autoridad una persona va a controlar la calidad de otra persona? O sea, es lo mismo que se hizo en otras épocas de la humanidad, Hitler y compañía. O sea, ellos tenían unos parámetros de control de calidad, ¿no? Que estén sanos, que sean jóvenes, que no sean de raza judía, bla, bla, bla. O sea, ellos tenían unos patrones para decir estos son los buenos y los dejamos vivir. Y los que no pasaban el control de calidad los mataban, a los enfermos, a los judíos, a los católicos también que no les gustaban. Bueno, entonces ellos ponían, porque eran los que estaban al frente, los que estaban al mando, ellos ponían, digamos, las normas en base a las cuales se hacía el control de calidad. Bueno, hoy simplemente cambiaron las normas.
pero se hace un control de calidad de humanos sobre otros humanos. Entonces, ¿cómo se determina la calidad embrionaria? En base a estos parámetros: la producción de secreción del embrión, la velocidad que se divide en las células del embrión, el aspecto externo del embrión. Imagínense que alguien venga y diga, bueno, ahora yo voy a controlar también la calidad de los seres humanos, pero de los que ya nacieron según su aspecto externo. Entonces, los que sean morochos, no; los que sean rubios, sí; o al revés. Los rubios no, los morochos sí; los altos, los bajos. O sea, en base a las características externas se los selecciona. En base al desarrollo, en base al diagnóstico preimplantacional, ¿qué significa? Significa que ese embrión que tiene un montón de celulitas, como vamos acá, el embrión se va dividiendo. Comienza su vida siendo un embrión de una sola célula, después se divide, son 2, después 4, después 8. Entonces lo que se hace es sacar una de estas celulitas, se saca una, se le desmembra, digamos, al embrión de una célula. Esa célula se estudia generalmente por procesos para ver la parte genética de los cromosomas, y entonces ahí se puede saber si tiene síndrome de Down, síndrome de Klinefelter o algún, digamos, problema genético. Obviamente esos ya no pasan el control de la calidad y se van por la cañería. O también, por ejemplo, si los papás que habían encargado el producto de concepción querían una nena, entonces si ese bebé tiene la desgracia de ser cromosómicamente XY, o sea varón, también se va por la cañería, o a una congeladora para ser congelado, porque tal vez haya otra pareja que quiera varón y entonces se le puede vender. Entonces, el diagnóstico preimplantacional lo que hace es evaluar la calidad cromosómica o genética. Entonces, en base a todo esto, se divide a los embriones en distintas clases. Clase 1, clase 2, clase 3, clase 4. La clase 4 es la mejor clase, podríamos decir. Entonces, si ustedes miran acá, la cantidad que suelen salir de cada clase es bastante patético, porque claro, como es una cosa totalmente artificial y manipulada, la mayoría salen mal, según sus parámetros, ¿no es cierto? Entonces, ellos dicen cómo elegir el mejor embrión. Bueno, el que tenga alineado el pronúcleo, o sea que esto es la parte genética de la madre y esta es la parte genética del padre. Son como dos redonditos acá adentro. Si están bien alineados, entonces ellos consideran que ese embrión es de buena calidad. Otras características de los nucleolos, la distribución de las mitocondrias, etcétera. Que tengan menos de 20% de fragmentación, esto es lo que se llama fragmentación, que después los meten en una estufa para hacerlos crecer, porque como yo les decía antes, el bebé no es que cuando tiene una célula o 2 o 4 células ya está en capacidad como para implantarse. El bebé naturalmente va siendo transportado por la trompa, a lo largo de la trompa, y recién entre 7 y 10 días después tiene la capacidad de autoimplantarse. Entonces esos días se los mete en una estufa, como esto es artificial, se los mete en una estufa para que vayan multiplicando las células y creciendo hasta el tamaño y maduración que se puedan autoimplantar. Entonces, si en el día 2 tienen 4 células así, eso es una buena señal, digamos. Y si en el día 3 ya tienen entre 6 y 8 células, entonces eso también es una buena señal. Bueno, entonces, entre los embriones que superan el control de calidad, entonces algunos son transferidos al útero materno. ¿Cómo se hace eso? Y bastante similar al otro, se le pone a la mujer un espéculo, una cánula y con una jeringa se le inyecta los embriones dentro del útero. Y generalmente se transfieren varios embriones. Lo que actualmente declaran la mayoría de los centros de fecundación in vitro es que ponen hasta 3 y no más de 3. Después vamos a ver si eso es cierto o no, pero eso es lo que declaran. ¿Por qué ponen 3? Si la mayoría de las pacientes lo que quiere es un bebé, ¿sí? Y además en la especie humana el embarazo gemelar, 2 o 3 o más, es anormal. O sea, en la especie humana solamente es normal, se considera normal el embarazo de un bebé, porque el útero tiene una cavidad.
Es muy diferente el útero humano del útero de los perritos, de los conejos, de los gatos, ¿sí? Esos úteros tienen como bolsillitos, entonces están preparados para gestar muchos en la misma vez. Y por eso esos animales, ¿sí?, ovulan varios óvulos por mes y se embarazan de a muchos. Pero el ser humano normalmente solamente un óvulo produce por mes, porque lo normal para el útero humano es tener un solo embrión por vez. Entonces uno se pregunta, si lo que se busca es un solo embrión y si lo normal es un solo bebé, ¿por qué ponen 3? Y bueno, simplemente porque esto es una cuestión de mercado. Si se pone un solo embrión, la posibilidad de que se implante es del 7%. Si se ponen 2 embriones, la posibilidad de que uno de los 2 se implante es del 21%. Si se ponen 3, la posibilidad de que uno de ellos se implante es del 28%. Y si se ponen 4, ¿sí?, las chances aumentan, pero al mismo tiempo a veces se implantan todos. Y no es aconsejable que hayan 4 más por el embarazo múltiple. Entonces, lo que se hace actualmente en muchos países es lo que se llama reducción embrionaria. Si se implantan todos, como los embarazos múltiples son de alto riesgo, algunos médicos realizan la reducción embrionaria, que es un aborto selectivo de alguno o de algunos. Si hay, por ejemplo, 4, 5, 6, 7, entonces lo que hacen es, el que esté más cerca del cuello del útero, por ejemplo a este, le inyectan potasio en el corazón y lo matan. Y después lo absorben con una aspiradora. O directamente lo absorben a los que están más cerca del cuello del útero, que son los más fáciles de agarrar, ¿sí? Entonces, eso es un aborto, ¿sí?, selectivo y atroz de algunos bebés que son súper deseados, digamos, ¿no? O sea, convengamos que son padres que hace años están buscando un embarazo, que quieren, etc. Entonces, como decíamos antes, no se suelen meter más de 3, entonces, si más de 3 pasaron el de control de calidad, ¿qué hacemos? Entonces, lo que se suele hacer es congelarlos. Entonces, ¿para qué se los congela? Después, ¿qué se hace con los embriones congelados? Bueno, una opción es descongelarlos en el futuro y si superan un nuevo control de calidad, ser transferidos al útero de la madre. Otra opción es ser vendidos o regalados, pero en realidad nadie regala, venden generalmente en los laboratorios a otra mujer para que se le transfiera a ella. Entonces, ¿cómo es el proceso? Una mujer es la donante, entonces se hace la fecundación, cuando ya está el embrión, entonces se le pone a otra mujer. Otra opción es que sean utilizados para experimentación. Otra opción es simplemente que si los padres no lo reclaman antes de que venza el periodo, ¿sí?, tope de congelación, los padres pagan todos los meses, todos los años, digamos, el alquiler de ese hotelito de sus hijos, que es una congeladora, digamos, ¿no? Entonces, todos los meses pagan para tener ahí a sus hijos congelados. Si por ahí se les termina la plata y dejan de pagar, entonces el laboratorio puede disponer de esos embriones para venderlos a otra pareja. Pero si ellos no siguen pagando, ¿sí?, llega un momento que si no piden que se los transfieran, la congelación tiene un tope y ese tope generalmente es 10 años. Entonces a los 10 años, cuando llegan los 10 años, le llaman por teléfono y dicen, señor, usted tiene acá unos embrioncitos congelados, ¿quiere transferírselos ahora o no? Entonces, si la pareja dice, no, mira, ya tuvimos unos mellizos hace 10 años, ya estamos suficientes con estos mellizos, o capaz que ya murió uno de los dos, capaz que la esposa ya murió, o capaz que el señor, o sea, capaz se divorciaron. Bueno, si dicen que no quieren, entonces simplemente se los descongela y se los tira a la basura, ¿no? Lamentablemente. Es en fecha de vencimiento. Es como una fecha de vencimiento, ¿sí? Entonces, realmente es atroz. Entonces, uno se pregunta, en el momento de la fecundación, que es la unión del óvulo con el espermatozoide, se inicia una nueva vida humana y sobre este punto hay suficiente evidencia científica que no da lugar a controversia. Hoy por hoy nadie niega que en el momento de la concepción o fecundación inicia una nueva vida humana. Y es tan simple como esto. Se unieron el óvulo con el espermatozoide, ¿sí? Es un embrión unicelular que tiene 46 cromosomas. Esos 46 cromosomas, si los analizo, son de la especie humana. Y ese embrión, ¿sí?, inmediatamente después de ser concebido, se empieza a autodividir. Una célula que se autodivide está viva.
Entonces, si es un ser vivo y tiene cromosomas humanos, es un ser vivo humano. Y eso nadie discute hoy en día, que es un ser vivo humano. Entonces, ¿cómo es posible que aceptemos o que toleremos la manipulación y los homicidios de tantos seres humanos? Realmente es increíble que toleramos. O sea, la esclavitud ya no se tolera. Y sin embargo, esto se tolera. La fecundación in vitro o otra técnica más invasiva todavía, que ni siquiera los ponen en un vidrio para que se unan solos, sino que se le inyecta el espermatozoide dentro del óvulo. Entonces, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo cayó en esto la humanidad? Entonces, una respuesta que es bastante iluminadora es la que nos da la historia. En 1978 se dio nacimiento al primer bebé de probeta. Y ahí hubo un cambio brusco en la valoración del embrión humano y también en su estatuto jurídico. Implicó la creación de una nueva terminología, totalmente nueva, palabras nuevas que se inventaron, que permitiera justificar que se manipule o que se descarte la vida, la fecundación in vitro con embryo transfer, y también en otros campos de medicina experimental y de investigación. ¿Cómo pasó esto? Y bueno, lo que pasó fue lo siguiente. Ante el nacimiento de Louis Brown en 1978, la reina de Inglaterra creó en 1982 una comisión para el desarrollo de principios para la regulación de la fecundación in vitro y la embriología. Entonces, el comité fue presidido por la filósofa María Warnock. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esta señora que presidía el comité no era ni médico, ni bióloga, ni bioquímica, ni genetista, era filósofa. Y era filósofa de la corriente utilitarista, discípula de Hume. Entonces, claro, cuando salen las conclusiones de la comisión Warnock, ¿qué va a decir esa comisión? En 1978, después de 2 años de estudio, el comité publica su informe final, que es conocido hasta hoy como Informe Warnock, el cual concluyó que el embrión humano debe ser protegido, pero que la fertilización in vitro y la investigación sobre embriones sería admisible hasta el día 14 postconcepción, en que se desarrolla la línea primitiva, que es lo que más adelante da origen al cerebro. Entonces, lamentablemente, este informe fue utilizado posteriormente para legalizar la fecundación in vitro, y ese límite totalmente arbitrario de 14 días se utilizó para permitir el uso, estas son las palabras, permitir el uso, acuérdense, filósofa de la corriente utilitarista, ¿sí? Para permitir el uso de los embriones humanos. Y eso tuvo más peso en la opinión pública a nivel de Inglaterra y después de todo el mundo, y también más rédito económico, porque no hay que olvidarse que esto da mucha plata a algunas personas, que la voz de genetistas, médicos, biólogos, que levantaron su voz en contra de esta aberración científica, pero que después se silenció totalmente. Si uno lee el informe Warnock incluso tiene las objeciones de los científicos que estuvieron dentro de la comisión y que no estuvieron de acuerdo con la mayoría que votó este punto, ¿sí? Pero claro, como decían ayer en alguna otra charla, o sea, después nadie se acuerda que se ganó por 2 votos, por 3 votos y que hubieron objeciones. Lo que queda es el resultado, y el resultado fue: se pueden usar los embriones hasta el día 14. Entonces, ¿cuál es el costo? ¿Cuál es el costo humano, podríamos decir, de todo esto? Todas las técnicas de fecundación in vitro instrumentalizan al embrión humano porque lo tratan como si fuera un simple cúmulo de células que se usan, se seleccionan y se descartan. Se lo tratan no como una persona, sino como una cosa. La crioconservación, que es la congelación, esto así de triste es, esto es un tubo de nitrógeno líquido en el cual en estos tubitos están los embriones congelados. La crioconservación además expone al embrión a posteriores ofensas y manipulaciones experimentales, tales como la obtención de células madre troncales, lo que causa la muerte del embrión. Porque
como este embrión está formado por un cúmulo de células que cada una es totipotencial, o sea, puede dar origen a una cantidad de tejidos diferentes. Entonces lo que hacen es desmembrar, separar esas células entre sí para hacer cultivos celulares de distintos tipos de células, ¿sí? Entonces es descuartizar a un ser humano, descuartizarlo, separar sus células entre sí. Para investigar usos terapéuticos, clonación, gestación de embriones humanos en úteros de animales o en úteros artificiales, fisión gemelar, etc. Lamentablemente hoy en día hay una gran cantidad de estudios, ¿sí?, que se están llevando a cabo utilizando embriones humanos. El costo añadido de la fecundación in vitro, cuando es heteróloga, eso significa que se hace con espermatozoides u óvulos de un donante, que nunca es donante, sino que es alguien que vendió sus células germinativas, ya sean óvulos o espermatozoides, son por una parte las secuelas del secreto, como ayer estábamos hablando con una de las aquí presentes, o sea, de la mentira oculta. Porque un chico que no es hijo en realidad de su padre, sino que hijo de un donante, de un vendedor de esperma, no es parecido a ese papá, ¿no? O sea, es otra genética, es otra cosa, o a esa mamá, digamos, o a ninguno de los dos, porque a veces las dos cosas son compradas. A veces es comprado el óvulo y comprado el espermatozoide, o sea, ninguna de las dos cosas a veces no es de los propios padres. Además, la paternidad-maternidad anónima tiene muchísimas consecuencias psíquicas, emocionales, etc., para los padres y para el hijo. Pero además está el peligro de la consanguinidad, porque en un laboratorio donde se hace fecundación in vitro con donación de gametas, muchas veces simultáneamente se le ponen óvulos de una misma mujer, por ejemplo, fecundado con distintos espermas o con esperma del mismo hombre a distintas mujeres. Esas mujeres viven generalmente en una misma ciudad y esos niños van a nacer más o menos en la misma época, probablemente vayan a la misma escuela, y uno va a ser Pedrito González y la otra va a ser Fátima Jiménez. Entonces, probablemente se casen entre sí y son hermanos consanguíneos. Pueden ser hermanos consanguíneos de madre y de padre o medios hermanos. Y eso va a traer, no a muy largo plazo, sino a corto plazo probablemente, un montón de problemas médicos, genéticos, etcétera, ¿sí? Porque las atrocidades llevan a otras atrocidades. Además, la fecundación in vitro establece entre quienes realizan la fecundación, que es el médico, el bioquímico, el genetista, y el que va a nacer, una relación de producción de un objeto que es resultado de la técnica y que está privado de toda relación interpersonal. Y la prueba de esto, de que ese niño no tiene ninguna relación interpersonal, es que hay miles de embriones congelados de los cuales nadie se siente responsable. Nadie se siente responsable, porque a veces los que encargaron, digamos, dicen, pero no es mi esperma y no es mi óvulo. Yo encargué, pero bueno, ya obtuve lo que quise. Y a su vez el médico dice, no, yo hice porque me encargaron, pero en realidad no es ni mi hijo ni mi nada, ¿no? O sea, no son de nadie. Y una persona resulta ser objeto producido por el trabajo del hombre en vez de ser fruto de un acto personal de amor en el que concurren funciones orgánicas, emociones sensibles, amor espiritual, etc. ¿Qué otro costo hay aparte de estos? El riesgo que implica la estimulación ovárica para la salud de la mujer. Cuando se estimulan los ovarios para producir muchos óvulos, a veces se producen demasiados óvulos. Y esto puede producir un cuadro clínico gravísimo que puede llevar incluso a la muerte de esa mujer. Es lo que se llama la hiperestimulación ovárica, que es un cuadro gravísimo. ¿Qué otro costo hay? El riesgo que implica la gestación múltiple para el útero y para todo el cuerpo de la mujer. Imagínense que el útero está preparado para un bebé. Este tiene 7. Miren lo que es este útero, este abdomen. Fíjense lo que es esto, madre de octillizos. Imagínense el corazón de esa mujer que tiene que bombear sangre para todo su cuerpo y para otros 8 cuerpos que están ahí adentro del útero. La aberración que constituye tener, digamos, 8 bebés al mismo tiempo. A veces las mujeres tienen que estar en posición sentada durante los últimos 6 meses del embarazo porque si no, no pueden ni respirar por la presión abdominal que implica ese embarazo.
Después está la morbilidad o el riesgo, digamos, de enfermedad y muerte de los bebés sobrevivientes, ¿sí? Yo digo sobrevivientes porque un montón ya murieron antes. Los que se implantaron fueron los sobrevivientes, ¿eh? Pero aún siendo sobrevivientes, cuando nacen, si son trillizos, tienen un 32% de riesgo de muerte, y si sobreviven, riesgo de enfermedades severas, como ceguera, sordera, discapacidad mental, retraso, etc. Si son 4, tienen 54% de peligro absoluto de muerte y grandes riesgos también de morbilidades severas. Si son 5, tienen 60 y pico % de posibilidad de muerte. Si son 6, tienen 70 y pico de posibilidades de muerte. Si son 7, tienen 80 y pico de posibilidades de muerte. O sea, a medida que se van sumando más fetos, es mayor la posibilidad de que sufran. Imagínense lo que son 7 hermanitos. Ustedes piensen cuántas incubadoras tiene normalmente un hospital, cuántas incubadoras tiene normalmente un centro de salud. Y la carencia tan grande que hay en nuestros países de incubadoras. Con un solo embarazo múltiple ya se nos llena un hospital, ¿sí? Porque no hay tantas incubadoras, siempre faltan las incubadoras. ¿Algún otro costo? Y sí, ¿qué es un experimento? O sea, los experimentos con ratas de laboratorio y otros animales que tienen un ciclo vital breve, cuyo origen es la fecundación in vitro, señalan que en etapa adulta hay anomalías tanto morfológicas como de comportamiento. En los seres humanos no sabemos qué va a pasar. ¿Por qué? Porque el primer experimento de fecundación in vitro está todavía en fase de ejecución, tiene 38 años. Es Louise Brown, que nació en el año 78. O sea, ¿qué va a pasar cuando cumpla 40? ¿Será que se va a volver loca? ¿Será que va a tener, no sé, un ataque de psicosis? O sea, ¿qué va a pasar? No se sabe, nadie sabe. Dicen que tuvo un hermano también y que nunca lo mencionan. Puede ser. Los niños de técnica ICSI, que son esos que es inyección intracitoplasmática del gameto, el que tiene mayor edad tiene 18 años. O sea que, ¿qué va a pasar después con esos chicos? No se sabe. Si el experimento más viejo, digamos, tiene recién 18 años. ¿Y qué va a pasar con los nacidos por la técnica de vitrificación, que es una técnica nueva, que lo que hace es suplir el líquido intracitoplasmático de los gametos por un líquido refrigerante, para que en vez de congelarse de forma normal, se los transforma en una especie de vidriecito. Entonces, esa vitrificación les permite estar, digamos, disponibles para un posterior uso por más tiempo. El niño que nació por técnica de vitrificación más antiguo tiene recién 9 años. Entonces, ¿qué va a pasar después con ese niño que cuando era embrión, en vez de tener agua en su célula, tenía líquido refrigerante? No sabemos qué va a pasar. Esta es Louise Brown, la primera niña nacida de probeta. Díganme cuántos años les parece que tenía en esta foto. 20. Parece como 50, ¿no es cierto? Bueno, tenía 25 años nomás. Tenía solamente 25 años, ahora recién tiene 38. Y fíjense lo que dice un artículo de Human Reproduction, una revista científica del año 2011. Los niños nacidos de técnicas de reproducción asistida son fenotípicamente, o sea, externamente, y también bioquímicamente diferentes de los niños concebidos de forma natural. Pero los mecanismos que conducen a estos cambios no han sido dilucidados. O sea, estamos en época de experimentación todavía, digamos, ¿no? Bueno, entonces, hay un librito que es fantástico, que se repartió en la JMJ de Río del año 2013, que yo les recomiendo si lo tienen o si pueden aprovecharlo para dar charlas. Este tema está tratado en forma magistral en este librito que fue producido por la Fundación Jérôme Lejeune y se puede conseguir en varios idiomas, inglés, castellano, portugués. Este librito, en la parte de fecundación asistida, dice: en caso de esterilidad, ¿la reproducción asistida es la única alternativa? Y gracias a Dios la respuesta es no, no es la única alternativa. La reproducción asistida, que en realidad es sustituida, da respuesta a la infertilidad pero sin curarla. Sin embargo, la medicina puede tratar y curar cierto número de causas de infertilidad. Hay diferentes técnicas que se pueden ayudar para ayudar a procrear. Una es, por ejemplo, el método Billings o los métodos de reconocimiento natural de la ovulación.
Una mujer, por ejemplo, que no se embaraza porque tal vez tiene un moco muy limitado, un solo día o algo así, sabiendo exactamente el día que ovula, puede aprovechar para buscar el embarazo ese día y muchas veces con simplemente saber su día de ovulación ya se embaraza. También está la naprotecnología, que es una ciencia nueva que recopila todas las disciplinas vinculadas a la procreación, que son la observación de la propia fecundidad, los tratamientos médicos, las intervenciones quirúrgicas, y tiene tasas de éxito superiores a las de la reproducción asistida o sustituida. Y después está la adopción, en que la pareja acoge a un niño y que realmente es una forma muy real de formar una familia. Entonces, esta es la respuesta que trae este librito y justamente de este tema es de lo que voy a hablar en esta segunda mitad de la charla, que voy a tratar de ser breve porque está acá Monseñor esperando para su disertación. Entonces, la naprotecnología es una ciencia nueva que tiene su historia muy reciente. El 25 de julio de 1968, el Papa Pablo VI publica la Humane Vitae. Thomas Hilgers, que era en su momento un estudiante de medicina de quinto curso, lee la Humane Vitae. Hay una parte de la Humane Vitae que el Papa dice: hago un llamado a los hombres de ciencia para que pongan su ciencia y su investigación al servicio de los matrimonios para la regulación de la fertilidad según los ciclos naturales. Y este chico, que estaba en quinto curso de la medicina, dijo: esto es para mí. Él sintió que el Papa le estaba hablando a él. Entonces, terminó la carrera de medicina, hizo la especialidad en ginecología y en 1976 se puso en contacto con John y Lynn Billings, que era un matrimonio que vivía en Australia y que habían diseñado el primer método de planificación según la ovulación o método de Billings, y le propuso hacer una evaluación independiente del método de la ovulación en Estados Unidos. Entonces, llevó a cabo ese estudio y realmente obtuvo resultados fantásticos. Dijo que realmente era excelente el método Billings para planificación familiar natural. Y ese estudio lo hizo con, este es el doctor Thomas Hilgers, en 1977, con su esposa, Sue, que era enfermera, y dos amigas de su esposa, ¿sí? Ann Preville, que es esta, y Diane Daly. A partir de ahí, este equipo de 4 personas, ¿sí? Estos son los esposos, digamos, este es el esposo de Diane y este es el esposo de Ann. Entonces, desde 1977, estas 4 personas formaron un equipo que hasta el día de hoy siguen trabajando juntos, ¿sí? Realmente es increíble que un grupo de 4 personas después de 40 años sigan trabajando juntos y llevándose bien. Y ellos han desarrollado lo que se llama el modelo Creighton de cuidado de la fertilidad, que posteriormente dio origen a la naprotecnología. Entonces, este es el Instituto Papa Pablo VI, que es el instituto que ellos tienen en Omaha, Nebraska, en el cual dan la capacitación para médicos y practitioners para poder transmitir este sistema. Y esta es la Universidad de Creighton, que es una universidad católica, jesuita, que está en la misma ciudad de Omaha. Y entonces los cursos de capacitación se dan en conjunto entre el Instituto Papa Pablo VI y la Universidad de Creighton. O sea que la certificación es universitaria. Entonces, en base a esto que habían descrito John y Lynn Billings, estos son los doctores Billings, que es que primero la mujer menstrua, después hay un periodo seco, después el moco, después otra vez infertilidad, y eso se puede graficar en un dibujito. Lo que hizo Thomas Hilgers con su equipo fue la estandarización del método. ¿Por qué? Porque para los australianos estaba súper bien eso que decían los Billings. Primero va a haber un poquito de moco, después más moco, después mucho moco, después va a dejar de hacer moco. Pero los yanquis, que tienen otra mentalidad, decían, ¿cómo? Pero ¿cómo un poco y después más moco? ¿Cuánto? ¿Cuánto en gramos? ¿Cuánto en centímetros? ¿Qué cantidad? Bueno, entonces ellos estandarizaron. Dijeron, bueno, vamos a hacer una planilla. La planilla va a tener 35 días. Cada uno va a tener 2 casilleros. En el superior se va a poner el color. En el inferior se va a poner la fecha y la descripción. Después las estampillas van a ser estampillas autoadhesivas para evitar que la gente pinte con distintas tonalidades de colores. Todos iguales, las mismas estampillas. Rojo para el sangrado, verde para la sequedad, blanco para la secreción de moco, un bebecito para los días fértiles y además se agregan otras señales, ¿no?
El sangrado se va a discriminar si es abundante, moderado, ligero, muy ligero, o si solamente una manchita marrón. Se va a, además, describir si el moco, qué consistencia tiene, el color, el cambio, la sensación. La secreción de moco se va a medir. Se le va a decir pegajoso si tiene hasta 0,5 centímetros. Se le va a decir ligoso si tiene entre 1 y 2 centímetros. Se le va a decir elástico si tiene más de 2,5 centímetros. Y para que la mujer no se confunda, hicieron un diccionario de imágenes. Entonces, cada moco está fotografiado. Entonces, la mujer no puede tener ninguna opción a duda. Cuando observa el papel higiénico, puede saber exactamente qué tipo de moco está teniendo cada día, si es fértil, si no es fértil, si es más o menos fértil o cómo lo que es, ¿sí? O sea, la estandarización fue así hasta el detalle mínimo. Después lo que hicieron fue hacer unas planillas para enseñar, desarrollar toda una técnica de enseñanza, e incluso hicieron herramientas clínicas para uso de los ginecólogos. Una de ellas es, por ejemplo, lo que se llama el mucus score, que es una forma de medir qué cantidad de moco tiene una paciente y qué calidad de moco tiene. Entonces se puede establecer una puntuación objetiva para cada ciclo de moco en cada ciclo menstrual. Y esto ha permitido, por ejemplo, identificar que una mujer que tiene una fertilidad normal suele tener un ciclo de moco de 9.3 puntos. En cambio, la que tiene adhesiones pélvicas tiene 8.5, la que tiene endometriosis tiene 6.7. Si uno toma en conjunto, todos los tipos de infertilidad suelen tener scores de 6.9, lo cual es estadísticamente significativo con el normal. Entonces, se ha ido, digamos, desarrollando toda una ciencia médica nueva en base a estos criterios de estandarización. Además, ellos cambiaron la terminología en la que se enseña este método de planificación, porque ellos dicen las palabras transmiten actitudes. En los sistemas de planificación natural anteriores se usaban términos como días seguros y días inseguros, abstinencia sexual, hacer el amor o no tener sexo. En cambio, en el modelo Creighton, la terminología que se usa son días fértiles y días infértiles. Porque los días infértiles no tienen nada de seguro. ¿De qué seguridad? ¿No te va a tener un choque? ¿No te va a quemar con el sol? ¿Qué seguridad? No es inseguro o seguro. Es simplemente fértil o infértil. En vez de usar la palabra abstinencia sexual, se usa decidir y seleccionar los días que se usan para el contacto genital. En vez de hacer el amor, se utiliza la palabra contacto genital, porque hay 1000 formas de amar diferentes a la genitalidad. Entonces, si uno dice hacer el amor, transmite la idea de que la única forma de donarse y entregarse al otro es a través de lo genital, y eso es mentira. Entonces, se diferencia lo que es evitar el contacto genital, pero nunca evitar lo que se llama el contacto sexual, que es el contacto interpersonal humano entre dos personas que son sexuadas. Entonces, cuando yo le doy la mano a mi marido, ¿sí?, es un contacto sexual, porque yo soy mujer y él es hombre, ¿sí? Cuando yo le abrazo, es un contacto sexual, porque yo soy mujer y él es hombre. Todo contacto de cualquier persona es sexual porque somos sexuados. No tenemos un sexo, sino que somos sexuados, ¿sí? Entonces, amar siempre, amar siempre. Contacto genital, uno decide si tiene o no tiene, dependiendo de las intenciones. Además, Hilger confirmó que la información contenida en la planilla no servía solo para planificación familiar, sino para monitorear la salud femenina. Por ejemplo, una gráfica así me permite identificar que esta mujer va a tener infertilidad. ¿Por qué? Porque tiene un solo día de moco, entonces va a ser muy difícil que se embarace. Entonces, si una chica empieza a aprender esto 10 o 5 años antes de casarse, puede hacer un tratamiento para que el día que se case ya no sufra un problema de infertilidad. O se puede identificar también un riesgo potencial de un aborto temprano. ¿Por qué? Porque hay muy poquitos días después del día pico. Acá hay 5 días solamente después del día pico y ya viene otra menstruación. Entonces, el bebé al 5.º día después del embarazo, ¿dónde está? En la trompa, está en camino. Y si el día 6º ya menstruó, cuando el bebé llegue al útero, ya no va a encontrar dónde implantarse.
Entonces, si uno identifica en una mujer que todavía no está buscando un bebé, que tiene esto, se puede tratar para que el día de mañana no pierda los bebés tempranamente. También se puede identificar las mujeres que tienen sangrados, digamos, previo a la menstruación, que son por baja progesterona, o las mujeres que tienen sangrados anormales. O sea, esta planilla es útil para cualquier mujer en cualquier edad y situación, independientemente que esté buscando o no esté buscando un embarazo. Porque te permite diagnosticar biomarcadores o marcadores biológicos, como son la longitud del sangrado menstrual, el día pico, la longitud de la fase prepico, la longitud de la fase post-pico, la presencia o ausencia de ciclo de moco, la intensidad o score del ciclo de moco, variaciones en el sangrado, etcétera, que son signos de salud o de enfermedad, ¿sí? Realmente la infertilidad en la mayoría de los casos es un síntoma de una enfermedad subyacente, ¿sí? Entonces el síntoma me tiene que llamar la atención para buscar la enfermedad subyacente, tratarla y curarla, y de esa manera se soluciona la infertilidad. Entonces, voy a saltear un poquito estas cosas. Se pueden hacer diagnósticos ginecológicos, por ejemplo, en caso de infertilidad femenina y masculina, en caso de aborto espontáneo, en caso de ovarios poliquísticos, que se puede tratar de una forma muy eficaz, incluso años antes de que la mujer se case. Dismenorrea intensa, que son los dolores menstruales muy intensos que a veces le incapacitan a una mujer para trabajar o para tener un relacionamiento normal. El síndrome premenstrual, que es una cantidad de signos y síntomas como irritabilidad, llanto fácil, depresión, dolores, etcétera, que se producen unos días previos a la menstruación y que muchas veces producen muchos problemas matrimoniales. Se puede tratar, se puede curar. Adhesiones pelvianas, etcétera. Y además, ¿sí?, el enfoque holístico de este sistema de cuidado de la fertilidad tiene también condimentos, y esos condimentos se retratan con la palabra SPICE, que es lo mismo que en un programa que se llama Protege tu Corazón, de educación de la sexualidad, se esquematiza a través de una estrella. Entonces, esos condimentos son la dimensión trascendente, que es la parte espiritual, por eso está con S, porque en inglés es espiritual. ¿Y qué es? Bueno, cuando una pareja está sufriendo un problema, es muy importante, por ejemplo, decirle, bueno, te amo, amo todo lo que sos. Es muy importante rezar juntos, rezar el uno por el otro. La dimensión física es, por ejemplo, ese tomarse de las manos, abrazarse, estar juntos, hablar, descansar, jugar, ¿sí? Darse caricias que afirman al otro pero sin producir un estímulo sexual. Otra dimensión que es la racional o inteligencia, que nos habla de ese leer juntos, estudiar, apoyarse intelectualmente en el uso del método, hablar de los sueños, de las prioridades. La dimensión social, que habla de comunicación, de creatividad, de organizar proyectos familiares, realizarlos, paseos, hacer el jardín juntos, etc. O sea, hay tantas cosas que podemos hacer juntos, además de lo que es lo genital. La dimensión emocional, que habla de reservar un tiempo especial para explorar y compartir los sentimientos, las necesidades psicológicas, etc. Y otro condimento muy importante es el sentido del humor dentro del matrimonio. Entonces, todo esto también se trabaja, se trata durante las sesiones de aprendizaje del sistema. Se van tratando cada uno de estos condimentos, se les da a la pareja material para que lean, para que estudien, para que contesten un cuestionario, para que lo charlen, para que vuelvan a traer, y realmente es maravilloso. La efectividad del método para evitar el embarazo, fíjense, en un estudio que se hizo con 1.800 parejas que usaron el método durante 17.000 ciclos, la efectividad del método fue de 99.5 para evitar el embarazo. Y para lograr el embarazo, en esas mismas parejas, por ejemplo, que decían, bueno, yo ahora no me quiero embarazar todavía, pero ahora sí ya quiero. Entonces, cuando dejaban de usar con un propósito de evitar y ya usaban para alcanzar el embarazo, en el primer ciclo se embarazó el 76%, para el tercer ciclo el 90% y para el sexto ciclo el 98%. Y también es muy interesante que muchas parejas que habían venido a aprender el ciclo porque no querían un embarazo, ¿sí?,
en el primer año de uso cambiaron de mentalidad. Al trabajar el SPICE y todo eso dijeron, ¿y por qué no otro hijo? Entonces, el 21% cambió de tener una decisión de no reproducirse a buscar un embarazo y alcanzarlo. En las parejas que tienen un problema de infertilidad, solamente haciendo la planilla, ¿sí?, se embarazó entre el 20 y el 40%. Y con el uso de la planilla más un tratamiento médico, hasta el 80%. Entonces, si uno compara esos resultados con los que obtienen la fecundación in vitro, fíjense la diferencia. En casos de infertilidad por endometriosis, la naprotecnología alcanza entre un 56 y un 76% de embarazo, la fecundación in vitro un 21%. En caso de ovarios poliquísticos, entre 62 y 80% y la fecundación in vitro un 25%. En caso de oclusión tubárica, que se opera y se resuelve, 38% de embarazo versus 27% a través de fecundación in vitro. O sea, realmente es mucho mejor. Bueno, tenemos que terminar, entonces les quiero dejar solamente un mensaje final, que es el siguiente. Si nosotros difundimos la verdad y defendemos la vida, conseguiremos separar nuestra cultura de la mentalidad materialista y utilitarista que subyace a las técnicas artificiales de reproducción sustituida y disminuiremos el doloroso costo humano que implican. Muchas gracias.